Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a la clase de hoy. La clase se titula Jehová estaba con José y la clase comprende el Génesis 37 al 41 y marzo 9 al 15. Sabemos que Dios bendice a las personas que confían en Él y guardan sus mandamientos, pero a veces no lo parece. A veces las personas que confían en Dios son maltratadas y abandonadas por los miembros de su familia. A veces las personas que se niegan valientemente a quebrantar la ley de castidad de igual manera son acusadas falsamente. Esta es la historia de José. Él es una persona que se mantiene fiel y vamos a aprender a través de la lectura que el Señor estará con nosotros en la adversidad. Vamos a comenzar leyendo el Génesis 37, versículo 1. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, que eran esposas de su padre, e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Cuando las heridas no están trabajadas, así como hay favoritismo, este destruye a la familia. Recordemos que Isaac prefería a Esaú. Recordemos que Rebeca prefería a Jacob y después Jacob amaba más a Rebeca que a Lea. Ahora él mismo se enfrenta a amar más a José que a sus demás hijos. Nosotros somos así, hermanos, dentro de las familias. A veces tenemos personas con las que nos llevamos mejor o de alguna forma somos favorecidos más que otros. Y ese tipo de cosas hacen que las personas y las familias se separen. Dice que él lo había tenido en su vejez y esa era la razón por la que lo amaba. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. La túnica de diversos colores no era solo un regalo simbólico. Demos o recordemos cuando estábamos en el jardín del Edén, en la historia, se hacen túnicas de pieles para cubrir la desnudez del pecado. De alguna forma, esta túnica simbolizaba algo especial. Era que aún no siendo el primogénito, él era el heredero. Cuando el padre le manda hacer esta túnica, de alguna manera ellos lo sentían como una amenaza porque era una distinción dentro de su familia. Él mismo lo hizo así. También indicaba estatus y una designación especial. El favor era visible para los hermanos, así que era visible también para la comunidad que estaban ahí. En el 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El aborrecer es una palabra muy fuerte para hermanos, es lo que yo por lo menos considero. Pero esto fue una acumulación de celos, el mismo favoritismo que se menciona, la arrogancia y quizá también un poco de resentimiento, porque él era un joven y generalmente los jóvenes a esa edad no saben de alguna forma comportarse y él estaba compartiendo más información que de alguna forma se utilizaba de forma sarcástica y también creaba una amenaza constante para ellos porque él era una figura de autoridad y ellos no querían inclinarse hacia él. Dice que José sueña un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto es claro el sustento que iban ellos a tener a través de José por el grano que le iba a vender Egipto a su familia. Pero respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Él tiene otro sueño. En ese sueño ve a 11 estrellas, a la luna y el sol, inclinándose. Incluso su padre se molesta un poco. El sueño en hebreo es halom y Dios puede revelar nuestro futuro a través de los sueños, el destino completo. Este no debe de ser contado porque no siempre se debe demostrar a todos. La bendición solamente es para quien realmente se va a gozar en compartirla con nosotros. Los sueños no solamente simbolizan el futuro, pero también pueden traer mensajes o anticipación profética.
es el canal de lo humano y lo espiritual junto con lo celestial. No siempre debemos de contar las cosas que el Señor nos ha dicho, que nos ha dado, porque no todas las personas se van a alegrar de tener o de que nosotros logremos el éxito. En el 11 dice que sus hermanos le tenían envidia y su padre reflexionaba sobre esto. Ellos se van a apacentar las ovejas y Israel manda a José, le dice en el 14, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. En el 16, él dice que busca a sus hermanos y en el 18 dice, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El veremos qué será de sus sueños fue algo muy duro cuando lo leí, porque me imagino a un hermano mío diciéndome algo así o deseándome algo así. ¿Qué será de mis sueños? Creo que todos en esta vida tenemos sueños, tenemos metas, tenemos cosas que deseamos en el obtener, y el hecho de que tu familia misma no te desee el bien es algo muy triste. José ya tenía revelado su futuro a través de sus sueños y la grandeza que él tenía, pero el momento de contar esta historia aún no había llegado. Él debía aún aprender humildad, debería aprender paciencia, administración, incluso el perdón. El proceso para formar su carácter, ese tenía que comenzar. Y de hecho le mencionan ellos en hebreo el Baal de los sueños. Esto implica dominio y autoridad sobre algo. Baal era después utilizado para decir como al dios Baal, ¿no? Entonces son situaciones que son tristes para nosotros cuando las leemos porque suceden en la vida real. Esto le sucede a una familia real. Dice en el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Y le dijo esto Rubén, no derramaréis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis manos sobre él. Primero, hermanos, Rubén era el primogénito, él era el líder, él podía decidir qué se hacía con su hermano, sin embargo, él no tiene la fuerza para decirlo, él muestra conciencia moral y liderazgo, pero este de liderazgo es muy débil. Él tenía un buen corazón, pero no tiene firmeza. Nosotros a veces, hermanos, nos sucede lo mismo como Rubén, queremos hacer lo correcto, pero evitamos confrontar a las personas o al pecado. Y la indecisión y la fragilidad humana nos lleva al pecado y al arrepentimiento tardío. Les dice entonces que lo echen en la cisterna y sus hermanos lo hacen. En el 23 dice, y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica, la túnica de colores que llegaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. El pozo vacío, bueno, nosotros sabemos qué significa el pozo porque ya lo hemos estado estudiando en clases anteriores. El pozo es el lugar del encuentro, el pozo es el lugar de las bendiciones y donde generalmente se llega a conocer tu destino. Este lugar simbolizaba la muerte de José, el descenso y después el ascenso que tendría en Egipto. El ser elegido, hermanos, no garantiza que el camino sea fácil, el camino va a ser duro y muchas veces el proceso también va a ser doloroso, puede incluir incluso la muerte, la traición. Y esto es una transición porque es un destino revelado, pero tenemos que vivir el proceso. Judá propone entonces venderlo. En el 26 dice, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, hermanos. 20 piezas de plata era el precio por un esclavo. Y dice que cuando volvió Rubén a la cisterna y no halló José dentro, se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo?
Por eso les decía, hermanos, que es importante tener no solo un buen corazón, pero tener firmeza para actuar cuando nosotros sabemos que lo que está pasando no es lo correcto. ¿De qué le sirvió a él después de que ya habían vendido a su hermano? ¿De qué le sirvió el arrepentirse en ese momento si ya el daño estaba hecho? Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Después, Judá, quien es el que propone venderlo, él es, él demuestra el liderazgo que tenía dentro con sus hermanos, que aunque uno era el primogénito, Judá ya estaba liderando a sus hermanos. José es traicionado por su familia. Es muy duro, hermanos, es triste. No puedo imaginarme el dolor que se siente o el que pudo haber sentido él al saber, al ser casi un niño, ser vendido, atravesar el desierto como una persona que era libre y ahora es un esclavo. El silencio que él vivió, el no escuchar a Dios cuando él estaba pidiendo o suplicando quizá a Dios, quizá a sus hermanos que lo dejasen salir. Y nosotros pensamos que a lo mejor es en esta parte Dios no estaba con él, pero esto, el hecho de que Dios no nos hable es que Él nos está preparando y Él siempre está allí. De alguna manera fue entregado por sus hermanos. Judá, era el líder real y tenía la capacidad de cambio y la responsabilidad, pero no lo hizo, hermanos. Rubén tenía la posición y Judá tenía el carácter. Él lo vende, de alguna forma lo traiciona y después, más adelante, pues se redime por Benjamín. Pero estas cosas suceden, hermanos. Son cosas que suceden en la vida real con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros parientes. Las traiciones existen y los engaños llegan. En el versículo 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado y reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y le dijo, alguna mala bestia lo devoró. Y puso cilicio sobre sus lomos y estuvo en duelo por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos e hijas, mas él no quiso recibir consuelo. Yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y en el 36 dice, los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. ¿Les sucede o ustedes pensaron lo mismo que yo, hermanos? Tomaron la túnica de José. ¿Quién tomó las túnicas de Esaú para engañar a su padre? Qué duro, ¿no? El Jacob, quien era el engañador, terminó más engañado por sus hijos. Ellos usan la sangre de un cabrito y Jacob usa la sangre de dos cabritos para poder tener la bendición o robarle de alguna forma la bendición a su hermano. Esa traición se le regresó con sus hijos, hermanos. Cada una de estas cosas que hacemos en la vida se pagan. Esto es lo triste de esta historia, que él, siendo el que una vez engañó, ahora fue engañado por sus hijos y privado del hijo que más amaba. La mentira requiere sacrificio, por eso hay derramamiento de sangre y el pecado se cubre generalmente con sangre, ojo por ojo. Dios no interviene, Dios no le dice, oye, tu hijo está vivo. Dios se queda callado porque él también tiene que aprender su propia situación. Y esta misma túnica que fue utilizada para engrandecerlo, ahora es utilizada para poder engañarlo. En el capítulo 38, eh, esto es bien interesante porque en el capítulo 37 se nos dice cómo venden a José y en vez de que la historia siga hablando de José y cómo José sigue viviendo, no, se salta hasta el versículo 40, pero el 38 habla de Judá y dice que Judá descendió donde estaban sus hermanos y se fue de casa. Y en el número 2 dice que allí vivió Judá con la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se allegó a ella y concibió una vez, concibió otra vez y concibió otra vez. Entonces sus hijos eran Onán
y Sela. Él le da por esposa a Tamar y a mí me causaron impresión dos cosas. La primera es que hablan que de un varón que es adulamita y hablan también de la hija de un cananeo. Y hablan de Tamar y a Tamar no se le da una ciudad de la cual ella venía. Quiere decir para mí que ella venía del convenio. De hecho, muchas historias sobre ella en Judea, las creencias de los rabinos, ellos creen que ella era la hija, bueno, pariente de alguna forma de Melquisedec, porque era muy, muy conocida por el mundo. O sea, cuando ellos dicen Tamar, ellos dan por sentado que tú sabes en la lectura quién es Tamar, aunque nosotros, pues después de tantos años, no lo sabemos. Y dice que, que muere el primero de sus hijos porque no hacía lo justo ante Jehová. Y luego el segundo de sus hijos, que es Onán, se casa con Tamar, pero él no quiere procrear hijos con ella. Entonces Dios se enoja y le quita la vida. Entonces ya solamente le queda un hijo. Y él le dice a Tamar que se vaya a la casa de su padre y que cuando su hijo crezca se lo va a dar en matrimonio. Cuando tú piensas en, bueno, pues, ¿para qué, no? O cuál era la razón por la cual a fuerza querían que Tamar se quedara con uno de los hijos. Y bueno, era porque el levirato, que es Jibum, es negar la continuidad y esto es negarle el futuro a una persona. Judá responde de alguna forma cuando, cuando Tamar se va porque él tiene miedo de que su hijo, el más pequeño, muera. Y dice que en el 12 pasaron muchos días y murió la hija de Sua, esposa de Judá. Y Judá se consoló y subían a trasquilar sus ovejas. Y en el 13 fue dado el aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de la viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y no se le daba por esposa. Y vio a Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella. Déjame ahora estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás si te llegas a mí? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito. Entonces le dijo, ¿qué, qué prenda te daré? Y ella respondió, tu anillo, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se allegó a ella y ella concibió de él. Levantándose se fue, se quitó el velo sobre sí y se vistió nuevamente en sus ropas de viudez. Y Judá envió un cabrito de las cabras por medio de su amigo la Dulamita para que recuperase la prenda de manos de la mujer y no la halló. Y ellos preguntaron, ¿dónde está la ramera? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. En el 23 dice, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta. Y a causa de sus fornicaciones, Judá dijo, sacadla y sea quemada. Hay varias lecciones aquí. Eh, la primera, hermanos, es que Judá deliberadamente intenta engañar a Tamar al decirle que le va a dar a su hijo Sela cuando él no tenía la intención de dársela. Y también él de alguna forma es engañado, así como él engaña a su padre y también derrama un cabrito, las cosas no suceden de casualidad. Hay derramamiento de sangre, se le quiere dar a Tamar, pero ella ya no está allá. Ella se hace pasar por alguien, no le suena parecida a la historia. Él también es engañado por ella y dice que ella se cubre, se cambia la ropa y además le pide su anillo, su cordón y su báculo. Hay cosas muy importantes. Vamos a primero a ver. Él, las escrituras aquí dicen que él se apartó del camino. ¿Cuántas veces nosotros no nos apartamos del camino, hermanos, y tomamos la decisión incorrecta? Estos objetos no solamente eran un anillo y un báculo, estos eran objetos que simbolizaban su identidad, su autoridad y su liderazgo.
Judá deja su identidad en manos de una desconocida. ¿Cómo es posible, hermanos? Solamente por un deseo carnal. El esquilar las ovejas era símbolo de fiesta, era un tiempo de celebración y de mucho vino, entonces se cree que él estaba posiblemente borracho. Pero él no investiga quién es, ni siquiera le importa. Esto es la gravedad del problema, hermanos, que cuando nosotros nos apartamos del camino, nos sucede como a él, entregamos nuestra identidad, entregamos nuestra autoridad y nuestro liderazgo a algo desconocido, porque no vale la pena el hacer esto por alguien desconocido. Pero lo más importante, hermanos, es que Tamar, de alguna forma, es la impostora. Y como les decía, ella es vista aquí como un ejemplo de justicia. Vamos a leer por qué. Judá dice que la saquen y la quemen. Y ella, cuando la sacaban en medio, envió decir a su suegro, del hombre de quien son estas cosas estoy encinta. Y dijo, mas mira ahora de quién son estas cosas, el anillo, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció, y dijo, más justa es ella que yo. Y nunca la conoció más, y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había mellizos en su vientre. Como les decía, ella es un ejemplo de justicia y es un ejemplo de conciencia. Ella se disfraza, ella se cambia la ropa. Jacob, como les decía, engaña por tener la bendición. Sin embargo, ella engaña porque ella quiere ser redimida, porque una persona que era una viuda no podía casarse con otro. Ella no podía formar su familia y ella dependía de la palabra de Judá para poder ser redimida. Tamar no se expone, de alguna forma ella cubre a su suegro, solamente envía los objetos y hace que él reconozca solo si él quiere, por lo que ella preserva la línea de vida a través de este engaño y actúa de alguna forma en el marco legal porque tenía él o alguno de sus hijos que redimirla, aunque sea de forma extraña. Ella sí actúa con mucha astucia, pero no con malicia. Y de aquella línea nace la familia real. De alguna forma, esta confrontación interna y la justicia no hacen que las cosas sean perfectas, porque Dios actúa en cosas imperfectas. Yehuda viene de Oda y Oda es reconocer. En su nombre lleva su destino, por lo que Tamar, cuando analizamos su nombre, es el significado de una palmera datilera y se cree, como les decía, que ella era hija de Melquisedec, nieta o de su descendencia. La palmera, si nosotros nos fijamos, crece recto, crece hacia arriba y crece en terrenos inhóspitos, difíciles, con poca agua. Eso significa que hay resistencia y tiene sus raíces profundas y también que de alguna forma ella vive el abandono, ella vive el rechazo, pero no se quiebra y ella crece en el camino. Produce dátiles esta palmera y este fruto es dulce y como les decía, pues ella es la madre de la línea de la familia real, porque a través de ella más adelante pues nace el rey David y pues Cristo. Eso es lo hermoso. La otra cosa es que me llamó la atención es que Tamar entiende claramente la importancia del matrimonio por convenio. Ella no quiere tomar a otra persona, de hecho no puede por la ley, o a lo mejor físicamente sí podía escaparse a otro pueblo, buscar otro destino, pero ella elige tener conciencia y paciencia con el pacto porque ella se mantiene firme y eso denota que ella no era cananea y tampoco era superficial porque ella sí quería tener esta línea del pacto. Cuando les decía que este capítulo 38 está en medio de la historia, sugiere que Judá comienza su transformación aquí porque él finalmente acepta que se equivoca y comienza de alguna forma aquí la historia de su redención. En el capítulo 39 dice que José es llevado a Egipto y vendido al oficial Potifar, que es de Faraón. En el 2 dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del amo egipcio. Y tomó su amo y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Así halló José gracia ante sus ojos, y le servía él, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó todo su poder y todo lo que tenía. En el 5 dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba entre todo lo que tenía. José no estaba solo. José era esclavo y estaba lejos de su padre. Fue traicionado por sus hermanos, pero Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Dios lo bendijo y bendijo a la casa, a la familia que estaba ahí y a todo lo que él tocaba. José prospera. El prosperar es matzliach, y este quiere decir que es avanzar hacia adelante, prosperar. José sirve con excelencia y de alguna forma avanza hacia la riqueza que un día va a hacer de él un hombre grande. En el 6 dice, y todo lo que tenía puso en manos de José, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de eso la esposa de su amo puso sus ojos en José. En el 8 dice, he aquí que dice en el 8, y él no quiso, y le dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa, ha puesto en mis manos todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en la casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y sucedió que ella hablaba a José cada día, y él no la escuchase para acostarse al lado de ella, para estar con ella. El pecado, hermanos, dice aquí día tras día. El pecado nos sigue día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. El pecado no llega de la nada. El pecado está allí todo el tiempo, esperando que nosotros seamos débiles y que hagamos lo que se espera de nosotros. La tentación es repetición, es desgaste, y de alguna forma es la cercanía constante en un momento vulnerable. La tentación y la prueba revela quién eres cuando nadie te ve. No es un solo deseo físico, es tomar lo que no te pertenece, y de alguna manera esto es cruzar el límite de la confianza. Por eso José no quería hacerlo. Algunas batallas, hermanos, se ganan corriendo y lo más rápido que se pueda. Se cortan de raíz, porque primero es un pensamiento, después ese pensamiento se vuelve normalización y después se vuelve acción. Ese es el peligro del pecado, que no es algo que te va a suceder una sola vez, es algo que va a estar constantemente allí. Y él le da varias razones para no traicionar a su amo. Él dice pues que primero no quiere traicionar a su confianza, porque sería injusto y porque sería pecado para Dios. Aun cuando nadie lo está viendo, él actúa como si Dios lo viera y huye. Él no dialoga, ni siquiera negocia. Él sale corriendo, se menciona ahí. Y esto habla de la identidad que él tiene. Veamos lo que dice. Aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa allí, y ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa y la dejó en manos de ella, y huyó y salió fuera. Otra vez habla la túnica que antes le había dado poderío y señorío, es ahora ligada con una identidad y el engaño. José pierde su manto, pero no solo su manto, esta vez su libertad, porque es enviado a prisión por hacer el bien, por no hacerle mal a su amo. En el 17 dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí a deshonrarme. En el 19 dice, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio su gracia ante los ojos, y el jefe de la cárcel le entregó en las manos a José todos los presos que había en esa prisión. 23 dice, no atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él y con lo que hacía prosperaba. Dios no libera de la cárcel a José, pero lo acompaña dentro de ella. Y también Dios, de alguna manera, no evita que él pase por el proceso, sino que va, lo acompaña y atraviesa con él. José prueba su integridad dentro de la esclavitud y aprende la administración. En la prisión aprende el liderazgo y a rendir cuentas.
y también aligerar la carga de su amo. La caída que tuvo lo preparó para su grandeza, para su prosperidad, que ya él te contaba con integridad y también de alguna forma no tenía las cosas vistas de inmediata, pero él sostiene su fe. Él, él tiene dominio propio, dominio interno y también termina con esa estabilidad. La falta de dominio interno termina destruyendo lo externo y la integridad crea estabilidad y esa estabilidad crea la confianza y la confianza el liderazgo. No se compensa el dolor con el pecado, pero él aprende madurez en estas pruebas. En el 40 se habla ya del sueño que cambia la historia de Israel. El faraón se encuentra enojado con dos personas, dice el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor de Egipto, en el 2 dice que se enojó Faraón contra sus dos oficiales, en el 3 los puso en prisión, donde José estaba preso, y el capitán de la guardia los encargó a José. En el 5 dice, soñaron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada sueño con su propia interpretación. En el 6 dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí vio que estaban tristes. En el 7, ¿por qué hoy están decaídos vuestros semblantes? Hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Cosas importantes aquí. José ya tenía sueños de grandeza y termina ahora cuidando los sueños de otros. José reconoce que Dios es la fuente de inspiración. Él no dice, yo te voy a interpretar los sueños, dice, no son de Dios. Antes de lograr su propósito, él sirve a otros y él aclara que este poder viene de Dios. En el 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos 3 días son, al cabo de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restituirá en tu peso, en tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo. En el 14, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y yo te ruego que uses esto con misericordia. José le pide que tenga misericordia. Le dice, acuérdate, pero el copero lo olvidó y no solamente lo olvidó 2 años. Recuerden el número 2, hermanos. 2 simboliza el ser testigos. No fue la tentación o el pecado el que hizo que se retrasase su bendición, fue el olvido. El don a veces se prueba y no te recibes las cosas de inmediato. El copero promete recordar, pero no lo hace. Cuando pensaba en esto, pensaba en todas las veces que nosotros tenemos a alguien que amamos, hijos, hermanos, esposos, padres, etcétera. Y cuando ellos nos prometen cosas que no pueden cumplir o que no quieren cumplir después, es de alguna forma nos hacemos o nos sentimos traicionados. Hay incluso acusaciones falsas y olvido. Esto es algo normal, hermanos. Aquí nos enseña cómo el poder de Dios, aun cuando parezca que no te libra directamente o físicamente de una forma tan rápida, Él te acompaña en el proceso. Y dice en el 15, eh, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieses en la cárcel. Después el jefe de los maderos también le dice lo que él sueña, pero en este caso le dice que al cabo de 3 días Faraón le va a quitar la cabeza y dice aquí que aconteció que en el tercer día era el día del cumpleaños del Faraón e hizo un banquete a todos sus sirvientes. En el 21 dice, e hizo volver a su oficio al jefe de coperos, y el 23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. La pregunta que nos debemos hacer, hermanos, es, ¿quiénes somos cuando nadie nos ve? José sirve, interpreta, administra, ayuda. Él no se desanima, él sigue adelante y sigue creyendo, aún a pesar del olvido. Su lealtad está con Dios. Y el estar con Dios no te garantiza tener la recompensa rápida ni inmediata, pero Dios tarde o temprano te hace prosperar. En el 41 dice que Faraón sueña, dice, Faraón tuvo un sueño,
En el 3 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. En el 8, y aconteció que la mañana estaba agitado su espíritu, envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. En el 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. En el 12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. En el 14 dice, entonces Faraón llamó a José e hicieron salir de prisa de la cárcel y se afeitó y se mudó sus vestidos y fue a Faraón. En el 10, en el 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y los interpretas. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será quien te responda paz a Faraón. Entonces Faraón le cuenta el sueño ya se sabe, hermanos, ya es algo, una historia muy conocida, pero vamos a leer un poquito. Dice que él ve las vacas flacas y feas que devoran a las primeras vacas gordas. Y también dice que ve 7 espigas que crecían en una caña llenas y hermosas. Y en el 23 dice, y que otras 7 espigas menudas marchitas abatían por el viento solano, crecían después de ellas. Él en el 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. En el 29, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos 7 años de hambre. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón un hombre prudente, sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a leer el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y le dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás a cargo de mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré mayor que tú. En el 42 dice, entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir las ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaban delante de él, doblar la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni pie de la tierra de Egipto. Y llamó el Faraón a su nombre José Sanapanea, y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, el sacerdote de On, y salió José por la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, quien salió de la tierra de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto y produjo la tierra a montones aquellos 7 años de abundancia. Antes de continuar, vamos a leer un poco esto. Dios revela el futuro, Él generalmente lo hace de forma individual, pero también lo hace por imperios. Él menciona el 7 y el 7 2 veces. José tenía 30 años cuando él comienza de alguna forma a servir a Israel sin saberlo. Y es la edad en la que se empezaba el servicio de los levitas, de los sacerdotes. La vida, hermanos, recorre en ciclos. El 7 aquí simbolizaba, en 7 días se creó el mundo. 7 es la completud en la espiritualidad y el descanso, el reposo comenzaba, aunque el trabajo seguía. La prosperidad no es permanente, la dificultad tampoco es permanente, pero Dios revela lo que va a suceder. Él no hace las cosas por nosotros, Él nos hace que nosotros las hagamos. La revelación necesita sabiduría y acción para convertirse en resultados, y la fe, de alguna forma, sin preparación, no nos salva de la crisis. Dios habla a los que lo conocen y Dios levanta a las personas correctas en el tiempo correcto.
Dios usa la crisis para poder ayudar a otros. Él cambia de identidad cuando le llaman Samnaf Panea. Él obtiene un anillo y un sello y este es una autoridad legal. Le dan vestidos de lino fino. Esto simbolizaba el rango que tenía real y su pureza. Y le dan el collar de oro que era la dignidad y el poder. Sube en el segundo carro del reino como testimonio en el carro número 2 de que él, esclavo, que fue prisionero, ahora se pasó a ser gobernante y él era el revelador de los misterios, es lo que significa su nombre. Le dan por esposa a Asenat, hija de Potifera. A esta boda con Asenat era la hija de un sacerdote muy poderoso que se dedicaba al culto del dios Sol, y José entra de lleno al poder. Eso es lo que representa, que aún al estar con esta gente, él seguía creyendo en Dios como fuente principal. Él siguió creyendo, él siguió viviendo los convenios y los mandamientos que se le habían dado en una cultura extranjera sin perder su fe y sin perder sus valores. Esto nos enseña que nosotros podemos conservar nuestros valores aún después de casi 15 años de haber estado lejos de tu tierra, lejos de tus creencias, lejos de todas las cosas que hay. Y dice en el 49 que él almacena el trigo y en el 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Asenat. A uno le pone Manasés. Manasés es Nashá, que es salir del peso del pasado. José sanó el dolor de la traición. Eso lo muestra que él está libre de resentimiento al nombrar a su hijo Manasés. Y después nombra al siguiente Efraín, que es Parán, multiplicador o el que da fruto. José no solo supera y prospera, sino que deja atrás el dolor y sufrimiento y sanó su corazón. En el 53 dice, y se cumplieron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo un hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. En el 55 dice, y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, ir a José y hacer lo que él os diga. Y el hambre estaba por toda la faz de la tierra, entonces abrió José todos los graneros y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra estaba careciendo de hambre. Las enseñanzas de estos capítulos, hermanos, son muy, muy aplicadas a nosotros cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros seguimos siendo fieles a Dios, Él nos ayuda. Y hay una pregunta aquí. Dice, el Señor me ayudará a prepararme para posibles dificultades. ¿Cómo crees que Él desea que te prepares para las dificultades del futuro? Jesús y nuestro Padre Celestial son muy claros. Tenemos un profeta vidente y revelador que nos ha engrandecido y nos ha dicho que nos preparemos para la segunda venida de nuestro Salvador. Muchos son los mensajes, muchas son las señales de que el día está cerca, de cuando va a llegar el Rey León de Judá a gobernar esta tierra, y nosotros debemos estar preparados, no solamente preparados espiritualmente, pero tomar la decisión de seguir a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Ruego, hermanos, que esta clase pueda llegarles a su corazón, que podamos cambiar de vida y a pesar de las dificultades saber que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre está allí, aun cuando nosotros sintamos que Él no lo está, y que podamos perdonar a las personas, aun cuando sean nuestros hermanos los que nos entreguen, aun cuando sean ellos los que nos quieran matar, aún cuando seamos nosotros mismos las personas que iramos, podamos reconocer después como lo hizo Judá y poder resarcir el daño a las personas que amamos. Espero que sus familias sean bendecidas en el nombre de Jesucristo. Amén.